Primero, muy buenas tardes. Gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros compartiendo este maravilloso espacio para hablarles de lo que más nos gusta y nos apasiona, que es la tecnología. Es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes frente a frente. En los próximos 3 años se van a crear más datos que en los 30 anteriores combinados, y esto es una completa locura. Mi nombre es Ingrid Sánchez, soy arquitecta de soluciones para sector público, basada en Ciudad de México. Y mi nombre es Alejandro Guevara, también arquitecto de soluciones para AWS México. Y bueno, encantado de estar con ustedes y compartiendo este espacio el día de hoy con ustedes. Muchas gracias. Y les vamos a hablar de cómo crear arquitecturas de datos modernas en AWS, los desafíos que están teniendo los clientes y las organizaciones que quieren adoptar estos patrones de diseño, entre otras cosas que vamos a tocar durante la presentación. Y esta es una charla introductoria, intermedia, entonces si ya tienen experiencia, creo que les puedan hacer sentido algunos temas que vamos a tocar. Si nunca han experimentado y no han estado de la mano con AWS o no conocen tanto los servicios, pues ahí nos gustaría nada más invitarlos a que si tienen alguna pregunta, alguna duda después de la sesión, nosotros vamos a estar aquí algunos minutos o en los booths de AWS para continuar esa conversación. ¿Ok? Listo. Pues esta agenda que ven en pantalla es la que vamos a cubrir durante esta sesión. Primero vamos a hablar de los retos y las oportunidades que están teniendo los clientes en cuanto a análisis de datos, cómo están almacenando estos datos y cuáles son los desafíos que están presentando. Después hablaremos de los principios que siguen estas arquitecturas de datos modernas en AWS y los servicios que utilizan justamente todos estos diseños. A continuación hablaremos también un poco de los patrones por los cuales se rigen las arquitecturas y finalmente daremos un breve resumen y hablaremos de cómo tomar acción para poder empezar en este camino de modernización. Listo, pues hay un dicho muy común que dice que los datos son el nuevo petróleo. Ayúdenme levantando la mano los que han escuchado esto. Ok, perfecto, pues casi todos, ¿no? Pues justamente ahí está la clave, porque si todos están pensando que los datos son el nuevo petróleo, entonces las organizaciones quieren sacar provecho de estos datos, quieren poder accesar a ellos fácilmente y analizarlos, pero sobre todo tomar decisiones basadas en datos. Por lo tanto, construir un negocio que sea sostenible durante un largo periodo de tiempo, pues no es una tarea fácil. Requiere de 2 cosas muy importantes: de reinvención y de líderes que estén dispuestos a tomar decisiones basadas en datos. Y bueno, a final de cuentas hemos visto a lo largo de los años que las arquitecturas tradicionales basadas en silos no llegan a escalar para satisfacer las demandas de las empresas y de diferentes industrias actualmente. Típicamente, ¿cómo funcionaba o cuál es un caso de uso típico para analizar los datos de una empresa? Pues crear silos de los diferentes sistemas de información, de nuestro ERP, nuestra base de datos de clientes como un CRM, diferentes líneas de negocio que están haciendo sus datasets, pues a final de cuentas sus lagos de información, el área de marketing, de finanzas. Hay veces que el área de IT tiene tantas tareas que no puede satisfacer la demanda de estas líneas de negocio, y en ocasiones aparecen estos shadow ITs, ¿no? Creando nuevamente más hilos de información para satisfacer las diferentes líneas de negocio. Actualmente también tenemos el reto de tener más dispositivos, aplicaciones móviles, analizar todos esos datos, y si seguimos con esta tendencia, pues lo que va a pasar va a ser que vamos a seguir creciendo con estos datos y silos de datos que van a representar un reto cuando queramos analizar el gran volumen de información que estos generan. A lo largo de los años, en el crecimiento de los datos, Ingrid, ¿me puedes ayudar con la siguiente slide? Un dato muy importante que comentaba Ingrid al inicio de la presentación es el crecimiento de datos exponencial. Actualmente, y según estudios de analistas, hoy en día prácticamente cada hora estamos generando un volumen de datos equivalente a lo que generábamos hace 2 décadas en un año completo. Entonces, esa cantidad de información es un reto importante para ustedes, para la audiencia, para el equipo de TI y para las organizaciones de negocio que necesitan administrar, analizar, gobernar de manera segura estos datos y poder hacer y tomar acción basado en esta información.
Y este es justamente el primer de los desafíos para las organizaciones, como bien lo mencionaba Alejandro, porque las herramientas que están utilizando las organizaciones hoy en día de forma local ya no van a ser suficientes para estar almacenando toda esta gran cantidad de datos que se están generando día con día. El segundo de los desafíos que están experimentando las organizaciones viene de la necesidad de acceder y analizar fácilmente todos estos tipos de datos, ya sea archivos de registro, datos de flujo de clics, video, voz, etcétera. Entonces, la capacidad de que puedan analizar y accesar fácilmente a distintos tipos de datos es muy importante. Después tenemos lo que es la adopción del Machine Learning. El Machine Learning es una de las tecnologías más disruptivas de nuestra generación. Sin embargo, esto viene con algunos desafíos que están luchando las organizaciones contra una falta de habilidades en estas tecnologías. Incluso las organizaciones que ya tenían experiencia con esta tecnología pudieron trasladar solo el 53% de las pruebas de concepto que realizaron hacia producción. Entonces, y esto fue en los últimos 2 años. Por lo tanto, vemos que organizaciones que ya cuentan con experiencia presentan desafíos y las organizaciones que no tienen experiencia en estas tecnologías, pues es aún un poquito más complicado, ¿de acuerdo? Y finalmente, en un mundo donde se están generando muchos datos, la seguridad es una prioridad cero. Las organizaciones tienen que ser capaces de poder monitorear y administrar el acceso a estos datos. ¿Qué quiere decir? Que necesitan saber en todo momento quién está accediendo a estos datos, a qué cantidad de datos están accediendo y qué están haciendo con ellos, ¿de acuerdo? Y estos desafíos son solo el principio. Hay una forma de comenzar en el camino para resolver cada uno de ellos, y es a través de los 3 pilares de las estrategias de datos modernas en AWS. El primero de ellos es la modernización, modernizando la infraestructura que ustedes ya tienen de tal forma que sea escalable, confiable y segura. Y esto quiere decir dejar de lado completamente tareas de administración de bases de datos, realización de respaldos, copias de seguridad, tareas de configuraciones, etc. AWS ya se encarga de todo esto por ustedes al tener servicios completamente administrados para que solamente tengan que enfocarse en experimentar y en innovar. El segundo pilar es la parte de la unificación, poner todos sus datos en marcha con un acceso seguro y bien administrado a los datos. Y tercero y último, la parte de la innovación, retomando la parte de lo que es el Machine Learning. A pesar de que trae algunos desafíos con él, también trae muchísimos beneficios, tal como poder tomar decisiones aún más rápidas y muchísimo mejores, crear oportunidades de ingreso completamente nuevas para la organización, mejorar procesos, optimizar la parte de operaciones, etc. Entonces, además de esto, AWS se adapta a cada uno de los niveles de experiencia de sus equipos de desarrollo y es algo muy importante. El Machine Learning ya no es exclusivo de los departamentos de TI. Dentro de las organizaciones también hay otros departamentos a quien prestarle atención, marketing, finanzas, legales, etc. Entonces, las personas que no cuentan con habilidades por completo en el Machine Learning, ahora, con ayuda de los servicios de AWS en Machine Learning, pueden hacer utilización de ellos. Por ejemplo, hablemos de marketing. ¿Todos aquí han usado Amazon.com? De acuerdo. Entonces, seguramente han entrado, comprado, por ejemplo, algún estuche de colores para sus hijos o cualquier otro producto, y la segunda ocasión que vuelven a entrar a la plataforma, esto les genera recomendaciones similares a estos productos, ¿no? Entonces, servicios como estos pueden utilizarlos personas que no tienen ninguna habilidad o ningún conocimiento en lo que son tecnologías de Machine Learning. Y complementando ese punto, es un reto de repente encontrar ciertos perfiles en el mercado, ¿no? Entonces, una de las estrategias al empoderar estas organizaciones donde no tengan que depender tanto de un especialista y habilitar a otras líneas de negocio con servicios más administrados, les puede ayudar a acelerar, escalar y modernizar las aplicaciones y desarrollos que tienen actualmente. Así es. Y finalmente, estos pilares se traducen a los principios que siguen estas arquitecturas, que son los siguientes. Tenemos lagos de datos con tecnología de AWS y respaldados por la alta disponibilidad de nuestro servicio estrella, que es Amazon Simple Storage Service, o mejor conocido como Amazon S3.
de tal forma que ya es posible manejar la escala, la agilidad y la flexibilidad que van requiriendo las necesidades que son muy cambiantes a nivel de organización y de necesidades de sus propios clientes, ¿de acuerdo? Servicios de propósito específico que nos sirven para utilizar la herramienta más adecuada para cada una de las cargas de trabajo. Hoy día las cargas de trabajo ya no se les puede satisfacer con una sola herramienta. Es necesario diversificar y utilizar diferentes herramientas que se adecúen a cada una de las cargas de trabajo y no tratar de forzar la tecnología hacia lo que es la necesidad de los clientes. Tercero, los beneficios del análisis de estos servicios de análisis dentro de AWS, pero ahora sin tener que administrar y sin tener que tocar ninguna infraestructura. De esta forma, pueden tomar todos estos beneficios y aprovecharlo, pero sin tener que estar administrando infraestructura. A lo largo de la presentación vamos a andar un poquito más en toda esta parte de la analítica serverless dentro de AWS. Cuarto, teniendo unificación, ¿no? Que es lo que hablamos anteriormente. Un repositorio central con acceso unificado a los datos para tener tanto seguridad como gobernanza unificados. Por ejemplo, en los ejemplos que vamos a mostrarles más adelante, en la consola de AWS van a poder ver que si pensamos a lo mejor en un analista de datos, este rol no tiene la necesidad de acceder al 100% de los datos, ¿no? Y eso como administradores de una organización nos brinda un mayor control sobre quién está accediendo, por qué están accediendo y trabajamos sobre algo que llamamos aquí en AWS bajo el menor privilegio. ¿Esto qué quiere decir? Que damos solamente los privilegios necesarios y justos para que estos roles trabajen y no damos sobre permisos para dar apertura a algún incidente de seguridad, ¿no? Y finalmente, la combinación de tecnologías de Machine Learning con los servicios de análisis en AWS. Y bueno, profundizando en un primer principio que es el lago de datos escalable y seguro, una de las propuestas de AWS y la filosofía es que este repositorio sea un repositorio flexible, seguro, escalable, que pueda ingestar desde diferentes tecnologías, plataformas, un ecosistema de diferentes proveedores, que pueda analizar y podamos hacer consultas para datos tanto estructurados como no estructurados y que lo podamos escalar y utilizar herramientas de análisis, machine learning de su selección. Tomando como esta premisa, uno de los beneficios de tener estos lagos de datos en un repositorio, como puede ser S3, Amazon S3 Simple Storage Service, es que podamos incluso escalar a, no sé, terabytes, exabytes, o incluso, no sé, tal vez escalas de petabytes a exabytes. Hay muchos clientes que han, de diferentes tamaños e industrias, apostado por la tecnología de Amazon S3 por las características que mencionamos previamente. Un tema muy importante es el desacoplar el cómputo del almacenamiento. Yo en vidas pasadas trabajaba en una empresa más involucrada en temas de infraestructura y storage y recuerdo mucho cuando hacíamos sizings para data warehouses o procesos de analítica o labs, procesos fuertes, ¿no? Procesos de un análisis de terabytes o petabytes de información. Muchas veces el sizing tenías que comprar el cómputo y el almacenamiento para hacer una prueba, un piloto, un análisis que no sabías qué iba a suceder, el query tal vez se tardaba, tal vez se colgaba, todo ese tipo de recursos. Sin embargo, tenías que hacer una inversión fuerte al principio, probar y tal vez lo que estabas buscando en esos datos no era lo que necesitabas, ¿no? Entonces, había dos retos. Uno, necesitabas mucho cómputo y almacenamiento, a veces iban junto con pegado. Y aquí una de las ventajas es poder crecer el almacenamiento de manera completamente independiente y eso una ventaja en costos que le da a diferentes empresas es que pueden mantener el lago de datos, pero prender y apagar los recursos de cómputo, de análisis, de queries bajo demanda y no tener que estar sobreaprovisionando o haciendo pagos por adelantado por algunos experimentos que podamos requerir, ¿no? Ya habíamos comentado el poder elegir herramientas de Machine Learning, herramientas analíticas, y aquí esto nos va a permitir tener una apertura con los diferentes partners y proveedores que ustedes puedan tener o que estén considerando en el futuro para analizar estos datos. Y una cuestión importante es también buscar evitar el mover diferentes datos, ¿no? Muchas veces si un área de finanzas o de marketing quisiera tener acceso a estos datos, pues típicamente hacemos un clonado, le mandamos toda la información, pero luego nos tenemos que empezar a pelear por enmascararlas, por anonimizarlas, por hacer un scrambling de los datos. Una de las características que vamos a ver en las demostraciones es cómo podemos evitar esa duplicidad de los datos, porque hay un costo asociado, y luego el tema de la seguridad y gobernanza.
No sé si me puedan ayudar por el tipo de escenario. ¿Han utilizado S3 en sus organizaciones o en su día a día? Ok, muy bien, muchas gracias. Una de las tecnologías para establecer estos lagos de datos es Amazon S3, que nos brinda estas características que mencionábamos, ¿no? Durabilidad, escalabilidad, disponibilidad, facilidad de utilizar. Es muy fácil y en algunos minutos ustedes podrían, los que no han utilizado, utilizar este servicio de S3, depositar algunos archivos. Existen diferentes tierings, es decir, podemos tener un ciclo de vida del objeto de tal manera que si un archivo, un objeto que almacenamos en estos buckets de S3, en este servicio de S3, no se ha utilizado, podríamos hacer y utilizar un almacenamiento con características que nos permitan tener tal vez menos velocidad de acceso, pero una reducción de costos bastante importante. Tema de controles de acceso a nivel objeto es muy importante para establecer toda esta gobernanza y seguridad de los datos. Y bueno, esto nos va a permitir también tener herramientas de análisis y cuestiones de auditoría y gobernanza en este tipo de servicios. Y si bien la unificación de los datos trae consigo muchísimos de los beneficios que mencionaba Alejandro hace un momento, también trae algunos desafíos para las organizaciones, porque normalmente los equipos de TI internamente se separan o se segmentan de acuerdo a la funcionalidad a la que dan soporte o cómo esté organizada el equipo en sí, ¿de acuerdo? Entonces, estos equipos normalmente pues no pueden entender las necesidades de los equipos alrededor. Por ejemplo, el equipo A quizá no entiende al 100% las necesidades o los problemas que está experimentando el equipo B, ¿no? Y estos desafíos pues se resuelven otorgando tanto propiedad como autonomía a cada uno de esos equipos sobre sus datos para que tengan propiedad de los datos, responsabilidad sobre estos datos de punto a punto, de tal forma que se introduce el concepto de malla de datos. Estas mallas de datos no son más que un estándar que nos sirven para definir justamente cómo las organizaciones pueden segmentarse en torno a dominios de datos, centrándose en entregar datos como producto. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los equipos va a tener propiedad sobre sus datos, va a poder crear, operar, servir y resolver cualquier problema que surja alrededor de todos estos datos. Entonces, como lo hemos venido platicando desde el inicio, AWS tiene servicios de propósito específico para adecuar cada una de las cargas de trabajo correctamente las necesidades, ¿de acuerdo? Y ya no tener que meter todas las cargas de trabajo en una sola herramienta. Entonces, AWS cuenta con una amplia oferta de servicios de análisis con fines específicos para que ya no tengan que sacrificar rendimiento sobre costo, ¿no? Y sobre todo sacrificar la necesidad de cada una de estas cargas de trabajo. Tenemos, por ejemplo, cuando requerimos analizar datos estructurados y tener resultados súper rápidos, tenemos el servicio de Data Warehousing con Amazon Redshift. También, por otro lado, tenemos lo que son las consultas directamente al lago de datos a través de lo que es SQL estándar con Amazon Athena. Por otro lado, si queremos analizar grandes cantidades de datos no estructurados en clústeres de una forma dinámica y escalable, utilizando, por ejemplo, marcos distribuidos muy populares como, por ejemplo, Spark o Hadoop, tenemos lo que es Amazon EMR. Por último, si queremos hacer procesamiento en tiempo real de todos estos datos, tenemos lo que es la familia Kinesis. Y haciendo un poco de analogía, y ahorita estaba pensando, yo el día de ayer asistí a un concierto aquí en la Ciudad de México y a final de cuentas ese recinto se utiliza para varios casos de uso, ¿no? Pero me quedé pensando, yo estaba en la pista donde van los carros de Fórmula 1 y la idea y la filosofía detrás de esto es, cuando tengas que ir rápido, utiliza un vehículo pequeño, corto, dinámico, que vaya muy rápido, ¿no? Pero si tuviéramos que cargar todo el escenario y todo lo que requiere una infraestructura para un concierto muy grande, pues sabes que vete al tráiler que tenga la capacidad más grande de procesamiento, de traer cosas, ¿no? Esa es la filosofía y esa es la idea detrás de las arquitecturas modernas y estos servicios de propósito específico en AWS. Uno de los primeros servicios que nos quería compartirles rápidamente es el servicio de Data Warehousing. Ahí tenemos Amazon Redshift, que nos puede servir sobre todo para cargas orientadas a este Data Warehousing, consultas muy pesadas. Nos va a dar rendimiento, escala, costos muy accesibles y una facilidad de uso. A final de cuentas, aquí podríamos
aventar queries que nos responda de una manera bastante ágil sobre un volumen bastante grande de datos, y es la primera data warehouse que nació directamente en cloud. Entonces las características de disponibilidad y funcionalidad pues son muy interesantes para empezar a explorar. Uno de los segundos servicios es Amazon Athena, son consultas interactivas. Si tenemos estos objetos en los buckets de S3, nosotros incluso podríamos hacer una selección o ir a buscar objetos, cómo están esos esquemas o qué información tienen esos archivos en S3, para de ahí poder hacer unos queries literalmente sobre objetos que tenemos en un almacenamiento que es bastante económico. Un siguiente elemento podría ser el procesamiento de Big Data. Existen arquitecturas tradicionales que podríamos instalar en instancias de cómputo tradicionales en AWS. Sin embargo, un servicio administrado que les puede proveer estas características, prender y apagar el cómputo, lo que comentábamos de desacoplar el storage del almacenamiento y del cómputo del almacenamiento, es justo este servicio. Amazon EMR nos va a permitir hacer un análisis y transformación de aquellos procesos que ustedes tal vez ya tengan con algunos frameworks abiertos para procesamiento, sobre todo orientado a Big Data. Temas de análisis de logs, esto es muy tradicional. ¿Conocen las siglas ELK de casualidad aquí en la audiencia? Para los que sí, pues es un caso de uso muy típico el uso de este tipo de herramientas para analizar logs, ya sea para temas de seguridad, temas de monitoreo, temas de operación, en el cual el caso de uso es muy específico para ir a revisar las bitácoras, los logs de los sistemas, para poder identificar tal vez alguna afectación en los servicios, y la ventaja es que esto es un clúster administrado en el cual ustedes pues delegan esa parte operativa al equipo de AWS para ustedes enfocarse principalmente en el análisis. Y el último que mencionamos en este slide es la parte de análisis, cuando tenemos casos de uso de análisis en tiempo real, en el cual tenemos que mover los datos, o nuestra preferencia es mover los datos para evitar estos procesos de cargas, procesos batch, procesos semanales, tal vez mensuales. Tal vez necesitamos un dinamismo de los datos para sacarle el valor en ese momento. Entonces ahí tenemos dos sabores principalmente, Kinesis y Amazon MSK, que está basado a final de cuentas en Kafka, para aquellos casos de uso que ustedes requieran en este tipo de casos de uso. ¿Okay? Entonces, esta es la analogía que mencionaba al principio. Busquemos utilizar la herramienta adecuada para el propósito específico sin tener que sacrificar costos, escalabilidad o el caso de uso para tener que tal vez estirar demasiado lo que está haciendo un servicio, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes tengan estas herramientas para poder hacer lo que requieran con este tipo de servicios. Y retomando los pilares que platicamos hace un par de slides sobre las estrategias de modernización dentro de estas arquitecturas, empezamos con la modernización, justamente, ¿no? Como el primer pilar dentro de estos tres. Y esto se hace a través de tecnologías de Machine Learning para, por ejemplo, mejorar la experiencia de sus clientes, mejorar productividad, optimizar procesos, como lo mencionábamos hace un ratito, o simplemente acelerar y escalar la parte de la innovación. Y para eso tenemos algunos servicios, como por ejemplo Neptune ML, que nos sirve para crear aún mejores, aún mejores motores de recomendación y generar predicciones más precisas todavía sin tener que estar aprendiendo nuevas habilidades de Machine Learning para casos como, por ejemplo, la detección de fraudes. Por otro lado, tenemos lo que es Amazon QuickSight ML, que nos está sirviendo para detectar anomalías y realizar pronósticos más exactos. Y bueno, esta es la razón por la cual muchos de nuestros clientes, cientos de clientes, están utilizando AWS para modernizar sus organizaciones. El segundo de los pilares, si bien recuerdan, es la parte de la unificación. Entonces, con AWS, ustedes pueden ser capaces de acceder a sus datos donde sea que los estén almacenando, donde sea que se encuentren estos datos, de forma segura, sin importar más nada. Entonces, junto con la unificación de los datos viene la seguridad, pero sobre todo la parte de la gobernanza, ¿no? Hace ratito les hablaba de un ejemplo de los analistas de datos o cualquier otro rol dentro de la organización que no siempre tienen que tener acceso al 100% de los datos. Entonces, esta parte de la gobernanza comienza con lo que es AWS Lake Formation, que es la forma más rápida de crear lagos de datos de forma segura, pero ya en cuestión de días, ya no en cuestión de meses. Y justamente con Lake Formation ustedes lo que pueden hacer es administrar la ingesta de estos datos a través de lo que mencionábamos, que es la familia Glue,
Y estos datos se clasifican de forma automática y las definiciones de datos junto con el esquema y los metadatos que resultan relevantes se almacenan dentro del catálogo de datos central. Y Glue también lo que hace es convertir los datos que ustedes tienen al formato de su elección para almacenarlos posteriormente en lo que es Amazon S3, que es, si recuerdan, es la parte central del lago de datos. Y también es posible limpiar los datos para eliminar cuestiones a lo mejor de duplicidad, ¿no? Que es un caso de uso muy recurrente. Y de esta forma, no sé, Alejandro, ahí si quieres complementar. Sí, si quieres, igual podemos pasar a la siguiente slide para comentarles un poquito más de la filosofía y el caso de uso de Lake Formation. Final de cuentas, si ustedes son los administradores de este lago de datos, algo que les interesa mucho es saber qué está en el lago de datos, ¿no? Saber qué tablas, qué objetos, qué base de datos, qué podemos hacer, justamente para que el lago de datos, el término en inglés es data lake, no se convierte en un data swamp, ¿no? Donde todo el mundo arroja todo lo que no sabe si algún día se va a utilizar y luego ya ni siquiera sabemos ni quién tiene acceso, ni quién lo creó, ni quién está utilizando y consultando. Eso es una parte muy importante y es un reto para estos administradores de los data lakes. Lake Formation es una herramienta y un servicio de AWS que nos va a permitir tener acceso, tener esa gobernanza, esa visibilidad de quién está utilizando esos datos, tener establecido y gobernar sobre qué bases de datos tenemos, qué tablas y qué columnas podemos hacer uso los diferentes usuarios, roles, ya sean usuarios de IAM, un servicio de IAM de AWS es el de Identity and Access Management, donde tenemos los usuarios. Si pueden ser usuarios federados, saber qué permisos tienen esos usuarios federados o qué otras cuentas, porque en organizaciones ya cuando hay un crecimiento importante, puede ser que existan diferentes cuentas de AWS intentando consultar el mismo dato, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a permitir Lake Formation, tener un gobierno y un control de estos datos. Recientemente hablábamos un poquito de este concepto, pero a final de cuentas, los conceptos básicos y cómo funciona va a ser tener los buckets de almacenamiento en S3, tener este catálogo de datos con el servicio de Glue y tener un motor de análisis, ya sea de las operaciones y de las actividades para tener ese gobierno y tener el control. En la demo más adelante vamos a ver brevemente cómo podemos definir los roles de los diferentes analistas. Creo que viene la animación. Para restringir de manera muy granular qué tipo de rol tiene acceso a ciertas columnas o incluso a nivel filas. Si hacemos la combinación de los dos, pues vamos a tener esas intersecciones y ese control de datos ya se puede volver muy granular para ustedes al establecer esos filtros. No podemos hacer similar a lo que haríamos en una base de datos tradicional. Podemos hacer que ciertos roles puedan hacer select sobre ciertas columnas y podríamos hacer también establecer filtros para que, no sé, si el área de finanzas o el área de marketing comparten el mismo dato crudo, hacemos tal vez un área de staging por ahí que ya esté un poco más limpia y sobre esa ya podrían tener diferentes roles, diferentes permisos. Y esto nos va a ayudar a balancear el cumplir temas regulatorios, temas de compliance internos, contra velocidad, agilidad y que este data lake realmente les pueda dar el valor de lo que estén ingestando ahí. Y si recuerdan, teníamos un tema pendiente que era la parte de análisis de datos en AWS, pero de forma serverless. Sin duda, AWS se caracteriza y se diferencia por ser una compañía completamente obsesionada por sus clientes. ¿Y por qué lo digo? Porque existen clientes que quieren los beneficios de la analítica en AWS, pero sin tener que estar tocando infraestructura en lo absoluto. No quieren tener que ajustar ni estar optimizando la capacidad, los recursos, estar lidiando con todo este tema de previsión de qué recursos vamos a necesitar, cuáles no, o por ejemplo, si estamos desarrollando una aplicación que es completamente nueva, estar prediciendo qué infraestructura va a utilizar o cuál no, o cuándo va a decrecer, o si simplemente es otro tipo de proyecto, no quieren tener que estar lidiando con todas estas tareas de administración. Entonces nos pusimos a trabajar en todas estas necesidades que escuchamos de nuestros clientes y estoy muy entusiasmada de compartir con el foro que la analítica en AWS se volvió serverless.
Entonces, aquí en pantalla tenemos estos servicios que se vuelven parte de esta oferta serverless y con estas opciones ustedes no tienen que estar configurando, escalando ni administrando clústeres o servidores y no tienen que estarse preocupando en lo absoluto por el aprovisionamiento. Entonces, estas son las nuevas opciones que tiene AWS para ustedes en cuestiones de oferta serverless y bajo demanda, donde ustedes solamente pagan por aquello que usan. Entonces, son excelentes, como les mencionaba, para cargas de trabajo donde no desean estar planificando el aprovisionamiento o incluso para una organización que está creciendo de forma impredecible, ¿no? Y esto es súper grande. Tenemos 4 servicios de análisis que no solamente brindan los beneficios del rendimiento y la capacidad, sino que también ahora brindan la posibilidad de hacer analítica de forma serverless. Y bueno, haciendo un pequeño recap de lo que les hemos platicado, esta filosofía o esta arquitectura moderna pues se compone principalmente de este repositorio central. Podemos utilizar herramientas como Glue que nos va a ayudar a identificar los esquemas que tenemos de objetos y cómo están esos metadatos de los objetos que tenemos en el bucket de S3. Con Lake Formation ahorita vamos a ver un ejemplo un poquito rápido de cómo podemos establecer esas políticas y establecer esos permisos a nivel columna con Lake Formation, saber y gobernar, saber quién está utilizando y haciendo esas consultas a nuestros buckets de S3. Y vamos a hablar también un poquito de cómo podemos mover desde adentro hacia afuera, desde afuera hacia adentro y a través del perímetro todos estos datos de manera un poco más ágil para no tener que andar duplicando datos, ¿no? En el momento que duplicamos datos, hay que empezar a ver políticas de 2 datos, de 2 silos, y estamos volviendo a caer en este tema de crear silos, que se puede volver un reto a gran escala para ustedes, ¿no? Si hay pocas fuentes de datos, pocos usuarios, pues es administrable, pero si escalamos a tal vez cientos o miles de usuarios y miles o cientos de miles de fuentes de datos, pues ahí ese tema se va a poner un poquito más interesante y va a tener un overhead para ustedes como administradores o como especialistas de procesamiento y manejo de datos, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a ir a la parte divertida, que es la parte de la consola, dejando de lado toda esta teoría. Vamos a hablarles un poquito de ejemplos sobre cómo aplicar seguridad a nivel columnar, que es uno de los que les mencionamos a través de la presentación, cómo se comporta Redshift, cómo se comporta TIN en tiempo real, ¿de acuerdo? Por la naturaleza de los servicios, nosotros ya tenemos preconfigurado aquí nuestra cuenta. Este es un Immersion Day que ustedes podrían, está público, entonces lo pueden consultar más adelante. Si alguien está interesado, lo podemos revisar. Y aquí ya estamos entrando al detalle, ¿no? Tenemos Glue, tenemos hasta abajo los buckets donde está la información y esta es la consola de Lake Formation. Yo aquí lo primero que voy a hacer es establecer permisos sobre el rol de administrador para que ese administrador, un Admin Data Lake, sobre un catálogo de recursos que ya tengo con S3 y con Glue, en la base de datos y todas las tablas de mi repositorio RAW tenga permisos de superusuario, no son casi grantables de los permisos de la tabla, como grantable, similar a lo que haríamos en una base de datos. Glue también forma una parte muy importante porque podríamos estar haciendo descubrimiento de esta información y podríamos también estar creando nuevas tablas y nuevas bases de datos. Aquí tengo el crudo, el raw, el stage y el analítico, que son típicos en un esquema de analíticos ya de empresas medianas, grandes, donde separan las diferentes capas. Aquí estoy corriendo un crawler de Glue, este es el servicio de Glue Serverless, en el cual estoy descubriendo qué tengo de información, creo los metadatos y en este caso pues estoy creando algunas tablas, ¿no? Voy al bucket de S3, identifico cómo está ese bucket, esos objetos, particiono tal vez por fecha, por algún identificador, identifico el esquema de manera automática. Glue a final de cuentas se va a encargar de crear o actualizar dependiendo de cómo vea los datos en el bucket de S3 y aquí ya tengo en mi área de staging una tabla tanto de clientes como de ventas. Entonces aquí ya identificamos el esquema, qué tipo de propiedades y campos tienen estos componentes o estos objetos en S3 y con eso ya puedo empezar a hacer los queries. Entonces aquí vamos a usar el servicio, el segundo que mencionábamos de propósito específico. Athena puede ir directamente sobre estas bases de datos y estas tablas para ir directamente a hacer un query. Aquí, ¿qué es lo interesante? Pues no hay una infraestructura, es prácticamente un bucket de S3 donde ya tenemos identificado cómo está
le lanzamos una consulta a la tabla cruda, a la tabla raw, y bueno, nos va a traer ciertos identificadores. ¿Qué pasa típicamente? Pues el dato viene sucio, ¿no? En este caso tenemos precio y tenemos el signo de pesos. Podríamos limpiarlo con algún proceso, un ETL. En el área de staging, esto ya podría venir limpio y bueno, al momento de hacer la consulta, el precio ya viene sin la línea del símbolo de pesos y aquí ya podríamos hacer un select from o empezar a limpiar esas consultas o hacerlas mucho más interesantes. Un segundo caso de uso es esta parte del movimiento de datos en tiempo real. Kinesis, Kafka podrían ser casos de uso. En este caso vamos a ver Kinesis utilizando Dynamo para llegar a un bucket DS3 y luego ese bucket DS3 hacer lo mismo que hicimos ahorita para después hacer esa consulta. Entonces en Dynamo es un servicio NoSQL que les permite hacer consultas muy rápidas, digamos que es como pues llave valor, que podemos tener el retrieve muy rápido de los datos. Aquí estoy estableciendo un flujo de datos de Kinesis Stream para que ese dato que llega a NoSQL en DynamoDB lo pueda mandar a un bucket DS3 para que después alguien lo analice, ¿no? Eso puede ser un caso de uso bastante interesante. Aquí nada más establezco dónde va a estar cayendo estos datos, es un bucket DS3 y bueno, puedo utilizar alguna llave, ¿no? Temas de seguridad, podrían utilizar una llave administrada o podrían utilizar en KMS una llave que ustedes definan y configuren y tengan políticas para que únicamente ese usuario o ese usuario de ese rol pueda poder hacer uso de esos datos. El siguiente paso pues va a ser nuevamente crear o usar uno de los crawlers sobre los que ya teníamos. El stream ya está replicando los datos, llegan a DynamoDB, Kinesis mueve el dato, se queda en un bucket DS3 y lo siguiente que ahorita ya lo estamos viendo es una tabla de productos, ya está particionada como tal. Vamos a correr un crawler para redescubrir qué tenemos en este bucket, ¿no? Porque antes no existía, acaba de llegar. Con Glue podemos hacer este descubrimiento de datos. Vamos a ver cómo está el esquema de esta tabla de productos para después hacer justo es la tabla de productos en crudo, para después hacer un query muy rápido con Athena, ¿no? Entonces ya estamos moviendo los datos de una base de datos de propósito muy específico que nos puede ayudar a abrir las posibilidades de los desarrolladores de muchos casos de uso de NoSQL muy rápida. Movemos el dato, ya tenemos como tal ya el dato listo para poder analizarlo con un query interactivo como puede ser Athena. Aquí en Lake Formation la siguiente parte va a ser mostrarles un poco el tema de las columnas, ¿no? Si se acuerdan, habíamos hablado de la importancia de la gobernanza de los datos para controlar qué están haciendo con los datos cada uno de estos, qué permisos están teniendo y a qué cantidad de los datos están accediendo. Entonces, con Lake Formation tenemos seguridad a nivel de columna y podemos habilitar ya sea la consulta por cada una de las columnas o excluir columnas de la vista de ese rol en específico, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es seleccionar el rol de analista de datos y de esta forma vamos a empezar a excluir las tablas que no quiere, perdón, las columnas que no queremos que este rol en específico vea, ¿no? Posteriormente lo que van a ver es que nos vamos a loguear como ese rol que es el analista de datos y van a ver que va a cambiar la vista que tenía anteriormente a la que va a tener ahora. De esta forma estamos controlando y unificando también la parte de la gobernanza junto con el tema de la seguridad. Y posteriormente hacemos aquí un query a través de Athena directamente en el lago de datos y nos vamos a dar cuenta que ya solamente puede acceder a ciertas columnas y no a todas como anteriormente lo hacía. Sí, esa característica es muy poderosa y les puede ayudar mucho a administrar y como administradores de lagos de datos. Aquí algo muy interesante es que en Lake Formation todos estos logs, como comentábamos, se guardan. Entonces, aunque estén en un bucket y un objeto de S3, tú podrías saber quién ejecutó el query. Y eso es algo muy interesante porque lo pueden ver directamente en la consola. Si ustedes ya tienen un stack de Elk o quisieran explorar el caso de uso de análisis de logs como con OpenSearch, ahí podemos definir bajo los logs que se están generando en CloudWatch, definir qué patrón queremos buscar, qué evento queremos buscar. Y aquí en este caso muy particular vamos a hacer uso del filtro, creo que es CWL o CWT, no recuerdo muy bien. Y vamos a ver el Start Query Execution, que es una consulta que queremos identificar quién está consultando los datos, con qué rol, bajo qué parámetros, en qué timestamp. Y ahí podemos identificar que alguien hizo un select from nuestra tabla cruda o nuestra tabla de stage con determinado rol, ¿no?
Otro tema que habíamos hablado es la parte de Redshift. Redshift, al ser un data warehouse, puede representar un reto en el tema del volumen de datos, pero bueno, Redshift a final de cuentas puede escalar y tener políticas para crecer en recursos y que esos queries se vuelvan bastante ágiles. Aquí en la demostración, más que el tema de Redshift, nos gustaría mostrarles cómo con Step Functions, otro servicio de AWS que les permite orquestar, podríamos estar estableciendo flujos de movimiento de datos, cargas, si se generó la carga, si no se generó la carga. Una vez que ya están directamente en Redshift, yo puedo establecer ciertas operaciones para saber si sí cargó o no cargó ese batch, esos archivos, esa data que yo requiero usar, y lo podemos ver de manera visual. Aquí una de las ventajas en este tipo de orquestación y el uso de Step Functions es que al momento de ejecutar yo podría tener una traza y ver visualmente en verde si funcionó, en rojo si no funcionó, y tener los logs de qué está pasando, digamos, tras bambalinas en los diferentes servicios, ¿no? Entonces aquí hicimos una carga de datos desde buckets de S3, lo pasamos a Redshift, y en Redshift, que es el Data Warehouse, ya podemos hacer una consulta como tal. Como ven, este es un query integrado, pero bueno, le tiramos una consulta como si fuera un motor, pues un editor de SQL para tirar consultas, ¿no? Y al final del día podemos integrarlo con el servicio de notificaciones. Está recibiendo notificaciones para cuando ya se hizo la carga o la descarga de esta información. Sí. Y bueno, la última parte es una parte de un poquito de Machine Learning. Hay un servicio en AWS que es SageMaker. Es una set de servicios y de características que les permiten a los científicos de datos tener una gran capacidad de análisis y tener algoritmos ya optimizados para el uso dentro de SageMaker. Aquí estamos utilizando, a final de cuentas, un dataset de productos para identificar con procesamiento de lenguaje natural los likes o los posts o los reviews, ¿no? Entonces, aquí prácticamente está analizando de un dataset, hacemos el training, hacemos el split, es algo muy típico en el tema de Machine Learning. Pero al final de cuentas lo que les queremos dejar de mensaje es, ya tenemos el análisis, ya tenemos como tal el modelo, ya sabemos qué hace este modelo, podemos hacer un endpoint como tal, entonces yo ya le puedo decir, ¿sabes qué? Mediante una llamada a una API o pasarle un texto, o directamente desde Athena, que es el servicio que estamos usando para hacer estas consultas directo al bucket de S3. Yo aquí utilizo una lambda que invoca este endpoint, pero directamente desde ese select yo le puedo pasar una frase, un review, alguna cosa que quiera analizar, pasársela por atrás a este endpoint que me está haciendo Machine Learning e identificar si es un sentimiento positivo o negativo. Me parece que el anterior era un ejemplo negativo. Aquí estoy diciendo esta playera es la mejor que he tenido, la calidad es espectacular. Y ahí al momento de hacer la ejecución ya nos da un select utilizando Machine Learning con una combinación de servicios sin que tengamos que estar haciendo mucho movimiento, muchas cosas, ¿no? Y si se fijan, integramos Machine Learning con la parte de análisis, con la parte de serverless. Entonces, estamos conjugando cada una de estas tecnologías que les hemos venido platicando a lo largo de esta sesión. Y por último, aquí hay una demostración, no tocamos tanto un servicio que es la parte de visualización. QuickSight, si lo han conocido, es un servicio que nos permite visualizar y explorar justamente estos repositorios que tenemos, puede ser desde un bucket de S3. En este caso estamos usando una base de datos Aurora. Damos los parámetros de conexión, el string de conexión en el puerto. Aquí ya tenemos los datasets o las bases de datos que ya pueden estar gobernadas con algún esquema, o podríamos haber traído de Lake Formation, pasarlas a Aurora. Y aquí ya podemos hacer un drag and drop de exploración de estos pues datos o tablas que tenemos en los servicios. Mismo caso lo podemos hacer desde otra fuente de datos como puede ser Redshift. Entonces estas conectividades y esta integración de los diferentes servicios nos van a permitir tener esa gobernanza, tener esos movimientos de un lado a otro alrededor del perímetro como comentábamos, y los podríamos complementar con este tipo de plataformas. Ingrid mencionaba que este tipo de plataformas también tienen Machine Learning. Entonces en este ejemplo, al ser una tabla de ventas, pues podemos hacer un pequeño forecast sencillo. Hay otro servicio de AWS de Machine Learning que tiene más capacidad en temas de forecasting, pero aquí únicamente pues es un time series de ventas en el cual podríamos estar estimando cuáles son las ventas basado en el histórico que tenemos. ¿Okay? Entonces, estos fueron algunos de los ejemplos que integran todo lo que hemos estado platicando para ustedes a lo largo de esta sesión. Y
El éxito en AWS no lo medimos porque nosotros digamos que somos exitosos. Nos gusta medirlo con base en las referencias y en las historias de éxito que tienen cada uno de nuestros clientes. Entonces, aquí la idea que me gustaría que se lleven es que AWS trabaja con todo tipo de organizaciones, de todo tipo de negocios, verticales, tamaños. Comenzamos trabajando igual con startups desde hace mucho tiempo, clientes más grandes, de diferentes tipos de negocio. Entonces, Sí, aquí, perdón. adelante. No, que como comentábamos inicialmente, creo que uno de los retos que teníamos hace algunos años era la cantidad o la inversión que necesitábamos para este tipo de análisis, arquitecturas de análisis de datos grandes. Ahorita recién salíamos de una sesión y pues hay algunos servicios que los pueden utilizar de manera gratuita, pero los otros que tal vez están un poquito más enfocados a cargas más grandes, pudiéramos hacer un análisis, prenderlo y apagarlo, y si no nos sirve, no nos gusta, no era el resultado, pues tal vez ya no, hay dos temas, no tuvimos que hacer un proceso muy grande de investigación, de puesta a punto, sino prendemos, apagamos y en unos días o una semana sabemos si nos sirve o no, ¿no? Entonces yo los invitaría también a empezar a explorar estas diferentes tecnologías y también pues de repente aventarse a como que explorar estos nuevos movimientos de datos que les pueden facilitar en el día a día la administración, gobernanza y sobre todo el tiempo, ¿no? Que es el recurso finito que tenemos todos. Así es. De hecho, hay un dato muy interesante. No sé cuántos de ustedes aquí saben que AWS tiene capa gratuita en todos sus servicios. Ok, perfecto. Eso es súper importante porque con eso ustedes tienen la posibilidad de comenzar a experimentar con todos los servicios de AWS sin tener que pagar absolutamente nada. Algunas de estas capas gratuitas en los servicios tienen un tiempo limitado, algunas es por siempre esta capa gratuita que se ofrece en estos servicios, pero la idea de todo esto es, como menciona Alejandro, tenemos incluso clientes que facturan desde $1 y son súper felices experimentando y pueden y tienen la posibilidad de acceder a todas estas tecnologías y ya no se necesita, como decía Alejandro, ser una gran organización para tener acceso a todas estas tecnologías, ¿de acuerdo? Y bueno, uno de estos clientes y historias de éxito que queremos contarles es Grupo BMW. Grupo BMW, ay, perdón, ahí me pasé. Okay, Grupo BMW es conocido mundialmente por fabricar automóviles y motocicletas de alta gama y ellos lo que buscaban era continuar innovando, manteniéndose frescos, experimentar, mejorar la experiencia de sus clientes, y esto les trajo una idea a sus equipos de crear un lago de datos. Sin embargo, este lago de datos no fue suficientemente capaz de lidiar con las necesidades tanto externas como internas de la organización y poder hacer lo que ellos querían que hiciera, ¿no? Que era recopilar información de forma anónima de los sensores, de los sistemas operativos, en fin, de diferentes fuentes. Entonces, en 2015 deciden trasladar ese lago de datos y rediseñarlo a través de lo que son las tecnologías de AWS. Sí, aquí algo muy interesante es, si entramos un poquito al detalle de esta historia, es ellos crean lo que le llaman el Cloud Data Hub, en particular lo que esto es, en palabras sencillas, es un buscador tanto interno como externo de datos que le pueda interesar a diferentes áreas, ¿no? Entonces, ahí están como haciendo uso de estos paradigmas y de esta arquitectura de datos moderna, en la cual tal vez nuestros desarrolladores internos, todo el área de diseño, research and development, de desarrollo dentro del equipo, podría tener un acceso muy grande a todos los sensores, pero tal vez si es pues algún fabricante, algún distribuidor o alguien externo al grupo de BMW, pues va a tener acceso anonimizado o un subset de datos o agrupado sin tener todos los datos. Entonces ahí están cumpliendo este tipo de temas de gobernanza, de compartir la información, democratizar la información. En particular también, si entramos al detalle del caso, hablan de diferentes componentes y cómo cada uno de esos componentes de propósito específico les están ayudando. Entonces ellos día a día me parece que almacenan y analizan en el orden de terabytes a petabytes de información. Entonces el tema de escalabilidad ya se vuelve un tema, ¿no? Gobernar y escalar a petabytes de información en cuanto a precio, administración, privilegios, usuarios,
pues puede ser un tema bastante interesante y ellos lo empezaron a resolver con servicios de AWS. Entonces, como se pueden dar cuenta, incluso las organizaciones que son súper grandes también presentan este tipo de desafíos. Vemos a una organización como Grupo BMW ralentizando sus intenciones de innovar por su propia infraestructura, ¿no? Entonces, a través de la tecnología de AWS logran resolver estos desafíos y las organizaciones donde ustedes están también pueden acceder a esta tecnología que Grupo BMW accede. Y bueno, recapitulando un poco, estos son algunos conceptos que les queríamos compartir de arquitecturas de datos modernas y nos gustaría invitarles también a ver algunos links que les tenemos preparados por si les quieren tomar una foto. Aquí vamos a ver, o ustedes podrán ver, algunos de los ejemplos y algunos de los recursos recomendados que tenemos, ¿no? El primero de ellos es el landing page como tal de la arquitectura de datos moderna. Creo que se trabó esto. Aquí pueden ver con mayor detalle lo que les platicamos el día de hoy y empezar a explorar diferentes casos de uso. El segundo vamos a ver un poquito más adelante el tema de Training and Certification. El tercero es el Immersion Day con el que hicimos esta demo. Ese está súper interesante. Habla de diferentes ejemplos, patrones y casos de uso para empezar a mover la información y los lleva de la mano paso a paso, ¿no? Entonces, ese en los stands y los booths de AWS pueden encontrar algunas tarjetas, igual y para algunos casos de uso les sirven esos créditos de $25 para empezar a jugar. Para aquellos clientes que ya tienen una madurez muy fuerte en tema de analíticos, lagos de datos, los invitamos también al tema de Well Architected con el enfoque o el lente de Data Analytics. Eso es una set de mejores prácticas que ustedes pueden seguir. Y también arquitecturas de referencia, ¿no? Luego donde nos detenemos es, oye, ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo a mi organización le explico cómo hacer estas arquitecturas? Pues ahí en esa liga van a poder encontrar algunos patrones. Están bastante interesantes porque los pueden ver tal vez por industria o por caso de uso, tanto de Data Analytics como de diferentes servicios de AWS. Y la idea de todo esto es que puedan iniciar por su propia cuenta, que no se vean ralentizados por a lo mejor contactar a alguien de AWS. No es necesario. Hoy en día tenemos mucha documentación abierta y así como vieron este Immersion Day, este workshop que les mostramos en la presentación, hay de todos los servicios. Tenemos talleres no solo de analítica, tenemos también de machine learning, tenemos de bases de datos, de cómputo, etcétera. Entonces tenemos todos estos recursos para ustedes, para que ustedes paso a paso puedan ir siguiéndolos y experimentar y de esta forma darse cuenta lo sencillo que es utilizarlos a través de unos cuantos clics. Y en cuanto a entrenamiento un poco más formal, más recursos, está la parte de Skills Builder. Hay más de 500 cursos digitales gratuitos para ustedes. Y si ustedes están interesados en seguir una formación un poquito más específica o buscar una certificación, también está el equipo de certificaciones y educación de AWS para un training un poquito más formal. ¿Okay? Bueno, eso es todo por nuestra parte. Estamos muy contentos de haber compartido todo este conocimiento con ustedes y para ustedes. Mi nombre es Ingrid Sánchez, mi compañero. Mi nombre también es Alejandro Guevara. Muchas gracias por el tiempo y pues los invitamos, si tienen alguna duda, vamos a estar por aquí y si no, vamos a estar en los booths de AWS. ¿Okay? Muchas gracias. Muchas gracias.